Uh. Yeah. El club parecía que iba a ir muy bien y tenía un buen camino. Pero bueno, todo tiene sus malas gestiones, sus problemas. Una ciudad como Valencia, que un club profesional no encontrase patrocinio, era impensable. Que una cosa es lo que tú ves a los entrenadores durante los partidos, pero luego a lo mejor el día a día, Claro, los entrenamientos claro. es totalmente diferente. Claro. Claro, a mí me decía, yo recuerdo que mi madre decía, pero ¿cómo te vas a ir con tan amigo ahí? Pues sí, que está loco. Que es en octubre, yo tengo uno en la rodilla en el que yo no conseguía poner la rodilla recta. Yo la pierna no sentía nada de rodilla para abajo. No podía dormir, no podía subir las escaleras, no podía bajar, no podía hacer absolutamente nada. Hago una resonancia y me dicen que no tengo nada. Los equipos top sí que la mayoría de jugadores son de 5 cifras mensuales, por decirlo así, porque no quiero decir ningún número concreto. Y en los equipos de media tabla, pues no llegan a las 5 cifras muchos jugadores, pero sí que tendrán de 4 a 5 jugadores de esos equipos, del último al octavo, al sexto. Tendrán 2 o 3 jugadores que cobren 5 cifras y el resto pues de 4 cifras altas. Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo más de Fibertop, ¿vale? Para esta ocasión contamos con un deportista que, bueno, ya le vais a conocer un poco más, si no lo conocéis ya. Él es Isaías Guardiola. Pues nada, bienvenido a este nuevo episodio. Gracias por tu participación y nada, bienvenido a Fibertop. Muchas gracias por la invitación. Vale, yo quería un poco hablar sobre tus inicios, cómo empiezas, dónde empiezas, un poco que la gente te conozca y te ponga en situación el que no te conoce. Bueno, pues yo soy de un pueblo de Alicante, se llama Petrer. El pueblo tiene mucha tradición de balonmano. Sí. En mi familia no había mucha tradición, pero éramos muy deportistas. Mi abuelo fue futbolista profesional desde muchos años en el Dense. Y mi padre siempre está ligado en el deporte, mis tías también, mis primos siempre hemos compartido muchos deportes, pero bueno, mi hermano y yo nos encantaba hacer deporte y mis padres siempre nos apuntaban a mil cosas, ¿no? Y entonces, a raíz de la educación física en el colegio, probamos el balonmano y ahí es donde conocimos el Club Balonmano Petrer. Y bueno, la verdad es que fue todo muy poco a poco, pero con un orden, ¿no? Todo muy sistemático, fuimos pasando categorías. Lo que pasa que en la categoría de juveniles del primer año, por circunstancias, bueno, nos metieron a mí y a mi hermano ya en el primer equipo de Primera Nacional. Una Primera Nacional que antes era muy competida, había equipos que pagaban a muchos jugadores y la verdad es que era una Primera Nacional pues muy potente. Bueno, empezamos a jugar en Primera Nacional, lo que pasa que claro, estábamos en la categoría juvenil, en una edad muy temprana todavía para nosotros. Y vino el Balonmano Valencia, en aquel momento era el equipo de Asobal. Vale, verdad que te interrumpa. ¿Llegas a debutar, llegas a ir con la selección de Valencia en categorías inferiores? ¿Llegas a ir a campeonatos de España? Todavía no, cadetes Vale. y infantiles. Jugamos desde infantiles y cadetes en el pueblo y en Balonmano Petrer. Sí. Pero no, o sea, destacábamos, pero no íbamos a la selección valenciana. Empezamos a ir a la selección valenciana a raíz de que el Balonmano Valencia nos ficha. Vale. Hacen un proyecto nuevo y totalmente piloto conmigo y mi hermano. Y en ese momento pues nos vamos mi hermano y yo a vivir a Valencia solos. Nos instalan en una residencia universitaria, porque no había ni academia de balonmano, ni academia de deportistas. ¿Cómo es a nivel personal esa experiencia tuya? El hecho de salir de tu casa, claro, mucha Bueno, gente. esa experiencia es difícil porque yo recuerdo, y mis padres todavía lo recuerdan perfectamente, que el primer mes nos sentamos y dijimos, esto es muy difícil, yo me quiero volver. Llorábamos mucho
porque, claro, teníamos 16 años y habíamos salido de casa. Vivíamos solos, aunque estuviésemos en una residencia universitaria, la gente era mayor y ellos iban a estudiar. Nosotros estábamos en un régimen de deportistas al mismo tiempo que estábamos estudiando bachiller y fue muy complicado, muy complicado. Los primeros meses fueron, no voy a decir que horribles, pero sí que fueron los más difíciles para un chico de 16 años. Intentar compaginar 2 entrenamientos al día con el instituto, más los estudios que tienes que hacer por las tardes, llevar al día el colegio, el instituto era muy complicado. Veníamos de tener buenas notas en casa y fue a no haber notas prácticamente, porque la adaptación es muy complicada. Para un adulto es muy complicado. La exigencia, por supuesto, era máxima, ¿no? Ahí empezamos a ir a la selección valenciana, empezamos a ir a la selección española, todo fue de golpe. En ese año fue todo un boom que vino todo de golpe. Concentraciones con la española, concentraciones con la Comunidad Valenciana, entrenamos con el equipo Asobal. ¿Qué jugadores había en la selección española más o menos así que puedas...? En la selección española juvenil, aquella, pues estábamos Carlos Ruesga, Wow. Víctor Tomás, Antonio García, mi hermano, Juan Andreu Candao, Un equipo... Mikel Aguirrezabalaga. Somos una generación que en el papel en ese momento no conseguimos muchas cosas, pero después casi todos tuvimos muy buena trayectoria en Asobal y en equipos internacionales. Y es que me dejaba mucho. Valero Rivera, es que éramos un buen, y sobre todo éramos una buena piña de amigos. Era muy buena piña de amigos. Nos pasábamos muy bien y íbamos con muchas ganas a la selección. La verdad que son unos momentos muy bonitos y muy bonitos de recordar después de tanto tiempo, ¿sabes? Es que no fue para nada... Los entrenadores que tuvimos también se coordinaron con nosotros, en el ambiente que había y todo. Y la verdad es que bien. Lamentablemente no tuvimos éxitos, pero éramos un buen grupo y bueno, y seguimos teniendo mucho contacto, ¿no? Después también en la selección absoluta, por ejemplo, coincidimos muchos, ¿no? Valero, Antonio, mi hermano, yo. Luego lo haremos de esa etapa más. Sí, eso queda muy atrás. Queda mucha vida, queda muy atrás. Bueno, y eso es lo que te decía, Valencia pues fue todo de golpe y el primer año fue duro. ¿Con qué se cuenta en el balonmano Valencia? ¿Qué jugadores apuestan? ¿Quién aparece? El balonmano Valencia de aquella época estaba Juanjo Panadero, Kik Andreu, Diego Moyano de la portería y Pachi Pej. Teníamos a Gabor Dexi, que venía de Hungría. Teníamos un equipo relativamente joven, sin contarnos a nosotros. Gonzalo Navarro, Berrios, Alfredo Sorrentino. Es que me dejo muchos, pero, éramos un equipo muy joven. El club empezaba a tener, esos primeros años, muy buena plantilla y una gestión razonable. Nos llegamos a clasificar para la Copa del Rey, jugamos competiciones europeas, de AHF. Bueno, la verdad es que el club parecía que iba a ir muy bien y tenía un buen camino. Pero bueno, todo tiene sus malas gestiones, sus problemas. Una ciudad como Valencia, que un club profesional no encontrase patrocinio, era impensable. Vale, o sea que los problemas empiezan a aparecer por la falta de solvencia económica, ¿no? Por así decirlo, que no se encontraba un sponsor sólido. No había una directiva tampoco estable. Era un club que venía del Eresa Valencia antiguo, marcó el Eresa Valencia, pero lo que pasa que, bueno, no fueron cambiando de directivas, hubo problemas de solvencias y tal, y parecía que se iba a haber ese año entró la Airtel Valencia, Airtel, lo que es ahora Vodafone, entró a patrocinar, parece que iba a ser eso un pelotazo, pero duró muy poquito y bueno, tuvimos problemas de instalaciones, problemas de viajes, de gestión, en general de la gestión, ¿no? Era muy complicado y se intentaba hablar con muchos concejales, diputados de toda la Comunidad Valenciana, que era importante en aquella época. Vale. Estaba el balonmano Altea
el Balonmano Valencia, y Torrevieja empezaba a aparecer un poco, pero en realidad era Altea y nosotros. En la Comunidad Valenciana, como te he dicho, nos clasificamos para la Copa del Rey y estábamos jugando competiciones europeas y era muy complicado encontrar un sponsor o diferentes sponsors que mantuvieran una gestión, o simplemente la directiva, que la gestión Claro. no la supo llevar. Es un poco complejo el hecho de ver un poco con perspectiva desde un punto de vista desde fuera, el hecho de que un proyecto vaya bien y aún así tampoco se apueste económicamente, no se metan los sponsors o gestiones que no se lleven. Es Entonces, bastante curioso eso. era increíble, porque bueno, veías que el fútbol en Valencia en ese momento ganaba la Liga, la Copa, Sí, era el Valencia de Ayala, de Albelda y todos estos, que iban top. Luego veías al Pamesa Valencia de aquella, que ahora se Valencia. llama Valencia Basket, iban subiendo, subiendo como la espuma, y el siguiente deporte así más popular éramos nosotros, y no había solución para nada para nosotros. Y bueno, pues también fue el primer equipo que denunció el Aval, y bueno, tuvimos las primeras denuncias en Asobal y nosotros fuimos los primeros. Porque empezaste a tener problemas de impagos, retrasos de pagos y Sí, todo ese tipo de sí, cosas, sí, ¿no? empezamos a tener incluso 6 meses sin cobrar. Ya, qué locura. Tenemos que pagar pisos, tenemos que pagar los alquileres, tenemos que pagar hipotecas de alguno que tenía por allí, familias. Sí que éramos jóvenes la mayoría, pero había gente con familias ya en Claro. Valencia, Kike Andreu, Juanjo Panadero, Diego Moyano y Tarrasó, tenían sus familias allí, y era una situación bastante penosa. Nosotros éramos jóvenes, y lo veíamos como algo, bueno, era importante, pero no éramos conscientes de la realidad que estaba pasando los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, estábamos, también es verdad que los entrenadores nos apoyaron mucho en el sentido de dejarnos un poco apartados, porque nosotros no dependíamos o sea, no teníamos esa responsabilidad que tenían los jugadores más veteranos del Ujú. equipo. Y bueno, eso fue un poco los inicios de un balonmano profesional, que no empezaron muy bien para Y nosotros, porque decíamos, "Pues si esto va a pasar de normal, claro. vamos mal, ¿no? ¿Tú ahí Mal camino". tenías? ¿Qué edad tenías? Pues ahí estamos entre 17 y 18 años. Vale. Sí, sí. Cuando llegué la etapa del año de tener 18 a 19 años, que ya sería el primer año de junior, pues ya empezamos a jugar en totalmente dinámica del primer equipo. Y bueno, seguían los problemas, seguían, bueno, sobre todo ahí es donde vino los problemas más gordos de gestión, pero teníamos muchos minutos, tuvimos la suerte de que, bueno, no había muchos jugadores y contaban con nosotros, y teníamos muchísimos minutos en Asobal. Eso te quería comentar. Tú a nivel deportivo, ¿cómo te empiezas a ver? Tú empiezas a pensar, joder, pues yo me veo en esta categoría, me veo a gusto. Sí, totalmente. Eh, Una categoría que no olvidemos que son, hay jugadorazos y equipazos. sí, sí, sí. Ese año yo, por ejemplo, tenía más minutos en el extremo que en el lateral. Ah, Porque claro, Juanjo Panadero lo jugaba todo. Javier Tarras, Miguel Ángel Tarrasó empezó a tener problemas de tobillos, y bueno, el otro zurdo era un chico joven, pero bueno, también era de los jóvenes. Y poco a poco entré yo en la dinámica. Sobre todo, mi hermano entraba mucho más porque era defensor central. Pero bueno, nos quedamos todos los chicos que no pasábamos ni de 22 años, la mayoría. 23. Y bueno, fue un año donde deportivamente tuvimos muchísimos minutos. Por ejemplo, cuando íbamos con la Junior, en comparación con los compañeros, éramos de los que más minutos habíamos jugado en Asobal. Sí que es verdad que, bueno, éramos con diferencia los últimos de la tabla, conseguimos creo que muy pocos puntos, entre 6 o 7 puntos en toda la temporada. Pero bueno, la verdad es que bueno, fue una experiencia deportiva muy bonita, en la que dijimos, bueno, pues esto se nos da bien, porque sí que es verdad que había partidos que destacábamos y que la Junior nos tenían en cuenta, y bueno, parecía que eso iba a funcionar y que se podría, que había una salida, ¿no? Sabíamos que allí no nos podríamos quedar ni nosotros ni nadie, porque no tenía mucho futuro. Ya se hablaba de que, bueno, no, sí, y se iba a intentar continuar, pero que era muy difícil. Y bueno, tuvimos la coincidencia, la suerte, la casualidad, mejor, de que un representante
Héctor Humbert contactó con nosotros y nos dio esa posibilidad de poder salir afuera, a las afueras, ¿no? Porque claro, mi padre decía, yo voy muy perdido, los entrenadores de aquellas pues tampoco estaban con muchas ganas, en Valencia, de muchas ganas de continuar en nada y querían olvidarse de historias. Y bueno, pues ahí en ese momento el representante se puso en contacto con nosotros y nos consiguió ya un contrato profesional fuera de Valencia. Y bueno, ahí es donde iniciamos, digamos, el balonmano profesional, de verdad. Cuando llegas a Logroño, tú llegas a Logroño, ¿no? ¿Qué supone para ti el cambio de Logroño? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Con qué sensaciones llegas a Logroño? Pues fue todo muy raro porque iba muy nervioso, no sabía ni dónde iba a acabar, no había estado nunca en Logroño, no sabía ni que en Logroño había un equipo de balonmano, ya era de nueva creación además, ya que habían subido en 3 años de Primera Nacional, Segunda División bueno, estaban en Segunda División ese año con un proyecto para subir a Asobal. Y habían fichado muchos jugadores de Asobal para ese ascenso, ¿no? Bueno, tuve la suerte de coincidir con Ángel Romero, que venía conmigo de Valencia, y con Gabor Dexi, en el húngaro, que fuimos allí. Entonces, bueno, ya por lo menos empecé ya con 2 conocidos. Claro, eso hace mucho al final. Luego tenía a Pepe Novelle también, que ella estaba jugando un año anterior allí. ¿De Valencia también puede ser? No, Pepe Novelle es canario, pero coincidíamos con él en la selección nacional. Vale. Entonces, pues bueno, ya tenías un conocido. Vale, sí. Con Guillermo Barbón, también un chico asturiano de mi generación. Y bueno, dices, bueno, por lo menos no es totalmente de cero, pero la gran sorpresa fue que desde el primer día que llegué a Logroño, al equipo, fuimos una piña, íbamos juntos a todos los lados, teníamos muy buen ambiente y bueno, la verdad es que teníamos un equipazo para subir a Sobal y subimos relativamente, no fácil, pero fue un camino no muy difícil. Sí. Coincidí por suerte con Ramiro, que fue el capitán, y era un chico de Logroño, me enseñó todos los rincones de Logroño, toda la manera de ser del club, de cómo funcionaba el club, de cómo funcionaba la ciudad, y fue muy acogedor la llegada, la verdad. Por eso fue un poco raro, porque llegué con muchos nervios y a los pocos días dije, esto aquí se está muy bien y estoy en un sitio que voy a estar bien y tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, también me ayudó que Guruch Aguinagal estuviera en la portería y fue un poco el que me guió deportivamente y bueno, sobre todo fuera de la pista también me guió mucho y hasta hoy en día pues con Ramiro y con Guruch tengo mucha amistad y cada vez que voy allí a Logroño pues me quedo con ellos. Muy bien, muy interesante todo. Estás 5 años en Logroño, ¿no? Sí, estuve 5 años. Vale, y ascendís a Sobal y llegas a una Sobal plagada de equipazos. Sí. Ciudad Real, Barça, Portland. Sí. ¿Cómo es para ti, ahora ya en esta etapa de Logroño, competir con esos equipos? Con esa, no sé si nos puedes contar una anécdota, una historia de lo que era esa Asobal, esa Liga de Estrellas. Esa Asobal era muy complicada porque eso fue el boom antes de la crisis y es que no había, yo recuerdo que no había diferencia entre el último y prácticamente hasta el quinto. Era una diferencia, nunca se sabía quién iba a descender, porque había equipos que descendían, que por impagos a lo mejor, pero tenían unos jugadores, unos equipazos alucinantes. Yo recuerdo, por ejemplo, que los partidos que tenías que jugar contra Portland, San Antonio, Valladolid, León, Ciudad Real y a lo mejor Calle Aragón, eran decir que jugabas contra los equipos top. Pero claro, tú te veías tu equipo y también era un equipo top. O sea, quiero decir que es que era una competición muy tensa, muy competitiva, pero porque había una calidad brutal, ¿no? Sí que es verdad que el primer año es el que más me cuesta a mí adaptarme otra vez a la Sobal y sí que es verdad que todavía era joven y era el típico jugador que tenía que tener los minutos pues muy contados. Pero tuve la suerte de que cuando el segundo año vino J. González Sí. y ahí es donde tuve un gran salto y una gran diferencia de juego. Vi otra manera de jugar a balonmano y ahí es donde más disfruté, donde
donde yo creo que si no llega a ser por eso, pues mi carrera hubiese sido totalmente diferente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees, porque el otro día lo hablábamos con Tini cuando estuvo aquí, ¿tú crees que el deportista, en este caso jugador de balonmano, lo que más valora, a ver, aparte del tema económico, es la persona que le va a entrenar? Eso es muy importante y le da mucha información al jugador. O sea, tú desde un punto de vista más objetivo, ¿crees que un jugador de balonmano, una de las cosas que más valora es el entrenador al equipo que va a ir? En mi caso sí. Por ejemplo, el tener... A ver, vamos a ver, por lo menos en el mundo del balonmano, que es el que yo conozco, es un mundo muy pequeño, que eso, ¿no? Entre todos nos conocemos, siempre tienes algún compañero, ex compañero que juega en ese equipo el que quieres ir, o llama a este chico que conoce al entrenador, o cuéntame un poco de este entrenador, de cómo es, porque una cosa es lo que tú ves a los entrenadores durante los partidos, pero luego a lo mejor el día a día, Claro, los entrenamientos claro. es totalmente diferente. Claro. A mí me decía, yo recuerdo que mi madre decía, pero ¿cómo te vas a ir con Talón de Ceballos? Pues sí, que está loco. Que no está loco, Sí, me sí, decía, sí. pero que solo hace que pegar voces Muy y tal. intenso. Y yo, claro, lo veías y yo digo, mamá, de verdad que yo es que con él estoy muy contento. El día a día es una pasada, aprendo mucho. Fue uno de los mejores Luego entrenadores lo que he haremos en esa tenido. etapa también, que lo tengo por ahí Claro. apuntada. Entonces, bueno, yo creo que hay jugadores que eligen cualquier cosa, o sea, diferentes cosas para ir a un equipo o a otro. Yo sí que es verdad que yo me he guiado siempre por el entrenador. Y ha habido veces que no me he podido guiar por el entrenador, sobre todo cuando he estado en el extranjero. ¿Vale? Y ahí es donde sí que ha habido errores. Y ahí te das cuenta, ¿no? Ahí Luego es, lo haremos de ello también. Muy ahí es donde interesante. te das cuenta que, bueno, que las decisiones no son fáciles, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. O sea, y sobre todo la prioridad, una de las cosas prioritarias tiene que ser el entrenador con el que vas y el estilo de juego que vas a tener. Por eso, bueno, yo digo que ahora actualmente, cuando vine aquí a Nava, uno de los factores fue ese. Yo llamé a Jota y dije que estaba buscando equipo y lo primero que me recomendó fue tanto Álvaro Sinovilla como Miguel Ángel Velasco en Logroño. Así que bueno, Que son por lo general siguiendo esa filosofía de juego que pues, Jota, Raúl González. exacto. Yo vengo de estar en el extranjero bueno, estaba en Alemania mayormente y ya había olvidado esa manera de jugar, de entrenar, esa táctica. Pero bueno, porque ya me tuve que adaptar, sí o sí, me tuve que adaptar porque me quería quedar allí. Al final es una cosa que yo creo que la experiencia te hace tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Pero sobre todo yo creo que a la gente joven también le tiene que ayudar, y tiene que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que tú no puedes ir a un equipo donde un entrenador no tiene en cuenta el juego colectivo y eres un pivote. Porque si eres un entrenador que su táctica es el 1 contra 1, como puede ser un Magdeburgo, como puede ser cualquier equipo alemán prácticamente, Sí, muy pues bueno, profesional. los pivotes tienen menos prioridad, tienen menos protagonismo. Entonces, bueno, pues elegir un equipo así, pues hay que mirar, ¿no? A ver un poco cómo trabaja y qué ideas tienen los entrenadores que se ven a la hora de jugar, ¿no? Cada uno tiene su táctica, que no es ni buena ni mala, o sea, quiero decir, cada uno tiene la suya. Eso es. Y yo creo que los jugadores, si tienen la posibilidad de elegir, porque muchas veces no la tenemos la posibilidad de elegir, en el momento que tengamos la posibilidad de elegir, yo creo que uno de los factores que tienes que tener en cuenta es el entrenador, por supuesto. Sí. Igual que los clubs. Un club, si quiere tener un proyecto fiable y tener claras sus expectativas, pues tienes que buscar una serie de entrenadores u otras. Si quieres un ascenso rápido para disfrutar a corto plazo, hay otros entrenadores y eso funciona así. O sea, yo creo que tiene que ser... Es algo así, pues igual que puede ser en cualquier otra empresa o cualquier otro lado, ámbito laboral, pero sí que es verdad que el factor de entrenadores para mí es fundamental. Vale. Tu etapa en Logroño, ¿terminas 2010, puede ser, más o menos? Sí. ¿Cómo terminas tú a nivel deportivo, a nivel mental, a nivel todo? ¿Cómo terminas esa etapa? Bueno, a ver, yo tenía un año más de contrato en ese momento, tenía que estar hasta el 2011, Vale. pero por unas circunstancias del Ciudad Real, pues adelantan mi entrada en Ciudad Real porque yo tenía un precontrato anterior.
Vale. a 2 años vista. ¿Quién se pone en contacto contigo en Ciudad Real? O sea, ¿cómo se abre esa puerta? ¿Cómo fue para ti Bueno, esa es sensación? muy fácil. J. González, al final, su mejor amigo es Raúl González, Vale. y entre ellos hablan y de ahí pasan a una escala mayor que son ya los directivos y entre ellos hablan. Y el representante, pero bueno, todo nace de ahí. Vale. Yo creo que Ciudad Real lo que hacía era buscar jugadores de su perfil de juego y el mismo perfil de juego que tenía Ciudad Real lo teníamos nosotros y sí que es verdad que ese año tuve muy buena temporada, la del 2009-2010. Jugué muy bien y estaba en un muy buen momento de forma, muy buen momento de forma. Ahí en ese momento ya tenía precontrato y entre Guruch y Jota, lo que te decía, ¿no? Me guiaron un poco al buen camino Sí. y pues empecé a cuidar la alimentación muchísimo, empecé a un entrenador personal aparte, me dedicaba a 100%, pero 100% a prepararme para llegar a Ciudad Real. Entonces, el salto a llegar a Ciudad Real no fue tan grave porque tácticamente ya lo tenía dominado. Sí. Y físicamente me había preparado, ¿no? Entonces, bueno, fue una adaptación rápida y casi un poco lo mismo que dije, ¿no? Llegué allí y un poco con los nervios de con quién iba a jugar, que ya eso te ponía muy Eso te nervioso. iba a decir, digo, tú cuando llegas a Ciudad Real, Sí. llegas el primer día y ¿con quién te encuentras? Bueno, pues claro, el primer día me encuentro con Didier Dinat, con Luca Baló, con Buah. Jonas Kalman, con Chema Rodríguez, con Julen Aguinalde, ¿Hay con alguien que Stervik. te impresiona de decir, joder, este tío? ¿Alguien que te impresiona de decir, de todo ese nivel de jugadorazos, hay uno que digas, o dos que digas, joder, es que este tío marcaba mucho la diferencia, o este otro... Es que el problema, vamos a ver, es que el tema es que en Ciudad Real para marcar la diferencia era muy difícil, porque eran todos, pero yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, Sí. que Alberto Enterríos marcaba la diferencia aunque no quisiera, Sí. porque no es que no quisiera, sino que él lo hacía tan fácil que marcaba tanto la diferencia que era un gustazo jugar con él, con Alberto. Pero la verdad es que yo cuando jugaba con Chema era una pasada, Pues son jugadores que juegan un poco para los laterales, para crear sí. esas continuidades, esas... Jugábamos de la misma manera que digamos que utilizábamos en Logroño, Sí. así que es verdad que al final, bueno, se crean más espacios, se jugaba o sea, se jugaba más fluido o eso, con un poquillo más de calidad que lo que se podría jugar cuando jugaba en Logroño, ¿no? Eso estaba claro, pues por eso llegamos a la final de la Champions 2 veces y eso al final, que o no, la competición te pone en tu lugar, pero simplemente por la calidad que había de jugadores, ¿no? Porque luego, pues Stervi llegaba y cuando se ponía a parar, pues ya habíamos ganado el partido. Y no te habías dado ni cuenta. Sí. Era una pasada. Estabas defendiendo bien, pero claro, lo que hay que tener en cuenta, que yo muchas veces digo a los jóvenes, que fue cuando pasó el partido de Barcelona aquí, es Sí. que todo el mundo sí que quiere ganar al Barcelona. Todo el mundo quiere ganar al Claro, Barcelona. claro. Otra cosa es cómo vas a ganar al Barcelona. Entonces hay que ir a muerte. Y lo más difícil de jugar en el Barcelona, en Ciudad Real de aquella época, es que todos te iban a ganar. Es que eso era lo más complicado de manejar. Entonces, claro, había partidos, me acuerdo en aquella época que estaba el Toledo, que fue un proyecto corto, pero que Sí, funcionó ¿verdad? bastante bien. Y todas las primeras partes contra Toledo perdíamos de 3 o 4. Y tenía que salir Arpat y cogía y cerraba y ya habíamos ganado el partido. Y estábamos jugando bien y defendíamos bien, pero es que el resto, los otros también jugaban bien, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, yo creo lo más complicado de esa etapa era eso, que todos nos querían ganar. Y ir a todos los partidos así era Claro, al final el una título, tensión brutal. ese peso de eso, el campeón de Europa, ¿cómo era? También quería hacerte un poco hincapié, ¿cómo era jugar competición europea con el Ciudad Real? O sea, llegabais a Montpellier, a Sí. sitios así gordos, ¿cómo era para ti vivir esa experiencia? ¿No puedes contar alguna anécdota, algún partido en concreto? Bueno, nosotros, o sea, a mí jugar la Champions en aquella era lo máximo, ¿no? Y Claro. jugar aquellas 2 finales fue lo máximo que podía aspirar, prácticamente. La selección estaba en ese momento, pero claro, en aquellos años, hasta el 2012, nadie se pensaba que España iba a volver a ganar el Mundial. Claro. Y desde hablando del 2010, 2011, y vamos en Champions y la verdad es que todo el mundo nos tenía mucho respeto, excepto, quiero decir, respeto
En el momento de que, bueno, decían, joder, tenéis un equipazo. Llegabas a Alemania y sí que es verdad que veías los equipos que tenían en Alemania, era una pasada. Claro. Pero bueno, era lo más complicado, era competir allí. Y yo siempre recordaré un partido de cuartos de final para pasar a la Final Four. Sí. Se jugaba ida y vuelta. Y jugábamos el primer partido en Flensburg y ganamos de 15 goles la ida. Sí. Y llegamos al vestuario todos que me decía Dinar, es que no me lo creo, que Ya. hemos ganado de 15 Qué goles. locura, Fue una pasada. Es que era una, defendíamos y no había manera. Y era parada de Stervik y era contraataque fácil. Y cogíamos y en ataque era todo muy fluido, muy... O sea, fue como el partido, ¿sabes? Estaba como que ese día tenía que ser el nuestro. Sí, sí, sí. Y ganamos de 15 a un Flensburg, de Mogensen, de Nuxen, de toda esta gente, de Matías Anderson. Y ganamos de 15 la ida. A la vuelta empatamos en casa tranquilamente, pero quiero decir que fue una pasada. Ir a jugar a Veszprém también es un pasote, porque, bueno, allí la afición es una pasada. Se apretan mucho, ¿no? Y los Tiene fama de eso. partidos de Champions es una olla aquello. Sí, sí, sí. Y jugamos contra un Veszprém que tenía unos jugadores increíbles. Ya, ya, ya. Y bueno, eran partidos, sobre todo, el problema es que yo jugué el formato antiguo de la Champions. Sí. Y sí que es verdad que hasta que no llegabas a octavos y cuartos de final no se sentía la presión de la Champions. Porque Sí. los primeros, sí que recuerdo, por ejemplo, los grupos que jugábamos en Champions. Sí. A lo mejor íbamos a Bosnia, a Zaporozhye, un partido en Francia, pero contra el cuarto o quinto de Francia, o el cuarto o tercero de Francia. Sí. Y esa presión no estaba, hasta que no llegabas a octavos y a cuartos de final, y ahí es donde nos jugábamos todo. Y luego jugar la Final Four con el Ciudad Real, era esa presión. O sea, tenías a Talán diciéndote toda la semana que es que la Champions es nuestra. Y lo único que tenemos que ganar es la Champions. Y esa presión era dura. Después, bueno, pues perder las dos finales fue... Claro, a nivel emocional, eso cómo se afecta, cómo te afecta a ti, cómo afecta al grupo en general. Bueno, mira que alguna vez, bueno, perdimos partidos contra el Barça en Liga, no perdíamos muchos partidos durante la temporada, pero es que hay que estar muy bien preparado para perder solo el partido del año. Es que hay que estar muy bien preparado y, por ejemplo, yo pues en aquella época pues no estaba preparado, tenía compañeros que tenían mucha más experiencia internacional y, bueno, pues... perder la final de la Champions sí que les dolía, yo les veía que les dolía mucho más que cualquier otro partido internacional o lo que fuese, ¿no? Estaba todo el año preparado para ese partido. Encima, pues bueno, pues juegas contra rivales prácticamente muy conocidos, ¿no? Una final fue contra el Barcelona, que nos planteó una final que, bueno, pues nos cogió por sorpresa, bueno, no por sorpresa, sino fue una... que no supimos reaccionar en la pista, defender a Rutenka en el pivote y ahí nos mató. Y pues fue lamentable, o sea, lamentable, fue una pena Sí, sí, sí. que un equipo con el que te has peleado ante todo el año, Claro. Supercopa le ganas, la Copa de Rey le ganas, en Liga te pierdes, los dos partidos ya los pierdes y te la juegas en la final y la pierdes, pues... Es una sensación de impotencia, de preguntarte, pues bueno, muchas cosas, pero bueno, después sí que es verdad que Talán ahí es donde menos bronca nos echaba. Vale. La verdad era un discurso muy motivacional, muy, bueno, no sé, una manera de decir, bueno, pues chavales, habéis dado todo y esto es el deporte y lo lamentable, o sea, lo triste de todo este proceso es que todo el esfuerzo y todo el sacrificio que habéis hecho para un partido, que lo tengas que perder, pues es injusto. Pero para mí sois los campeones, habéis ganado y la verdad que era muy emocionante estar en ese vestuario. Son unos recuerdos que, bueno, yo creo que me han hecho ser mejor jugador y mejor persona. Sí, sí. Con esa manera de ser, esa manera de ver el deporte, con esa manera de ver la intensidad, de ver el trabajo y esa manera de trabajar. Yo cuando empecé con Talán y con Raúl vi otra manera de trabajar y vi otra manera de ser deportista y de ser profesional. Muy interesante. Luego, seguimos avanzando con tu trayectoria.
Lleva el año siguiente el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, el segundo año es el paso a ¿Cómo os hacer. comunican ese paso? ¿Cómo fue para ti esa adaptación de Ciudad Real a Madrid? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue un Porque básicamente poco... el mismo bloque de Ciudad Real se traslada a Madrid. O sea, a nivel deportivo, Sí, bueno, no llegamos ni a trasladarnos. Estábamos en julio, vacaciones. Jonas Kalman tiene un piso en Santa Pola, yo tengo en los Arenales del Sol, que están al lado. ¿vale? Y Jonas era de los más veteranos del equipo, porque llevaba desde los 18 años, llevaba como 5 o 6 años. Ya se conocía el club, conocía gente del club. Pero nosotros en privado, digamos, de los jugadores, a muchos no nos habían dicho nada. Sale la noticia en el Marca, creo que fue, en un periódico, salió la noticia de que, bueno, pasábamos a ser Atlético de Madrid. Pero claro, pasa esa noticia, sale Luis Miguel López diciendo la noticia. Entonces, bueno, ya era verdad, ¿no? No era que un periodista había dicho nada, sino que Luis Miguel López salía diciendo la noticia. Y enseguida llamé a Jonas, llamé a Julen también, y a Alberto Entre Ríos, y oye, ¿esto cómo lo tenéis? ¿Cómo sabéis algo? Bueno, porque que nos iban a mantener los contratos, que simplemente había que cambiar el nombre de la entidad y que íbamos a pasar a ser Atlético de Madrid, pero como era el primer año y estábamos en julio ya y teníamos que empezar a entrenar en agosto, íbamos a mantener la vivienda de Ciudad Real y lo que haríamos era jugar los partidos de casa en Vista Alegre y entrenar de diario en Ciudad Real. Ciudad Real. Lo que hacíamos era trasladarnos, hacíamos como viajes fuera de casa todos los partidos. Cogíamos la lanzadera hasta Madrid, hacíamos comida en un NH que habían contratado, descansábamos y jugábamos el partido y nos volvíamos la misma noche en autobús a Ciudad Real. Y así constantemente todo el año. Bueno, al principio parecía que iba a ser mucho follón, pero bueno, al fin y al cabo no nos salimos de nuestro hábitat, digamos, de nuestras casas, de nuestra manera era el mismo pabellón donde entrenábamos, siempre tenemos que jugar en otro pabellón. Y bueno, el problema fue un poco el público, ¿no? Que pues la gente no nos siguió, era muy difícil, yo entiendo. Y bueno, no sé, no fue a más. Yo también, pues bueno, yo en esa época, como yo era de los más jóvenes dentro de Ciudad Real, pues tampoco tenía una información de primera mano, yo solo sé lo poco que viví, lo que vi, pero no sé lo que había dentro en el trasfondo de la gestión y de todo eso, porque bueno, yo era muy joven y tampoco me quería meter en muchos líos de esos, pero bueno. El recuerdo más bonito que tuve de esa época fue la Supercopa que jugamos el Atlético de Madrid-Barcelona. ¿En Vista Alegre fue? En Vista Alegre, Sí. que teníamos a todo el frente atlético, detrás de la portería. Había gente en la calle 2 horas antes del partido, pero en la calle que no podía pasar el autobús. Luego jugar con 11.000 personas en España era algo anecdótico. Y me gustó mucho. Y sobre todo me gustó que mis amigos y familiares lo viviesen en la grada. Claro. Porque una cosa es verlo en la tele, pero tengo muchísimos amigos que vinieron de Alicante, de Petrer, y solo a ver el partido y siempre me lo acaban recordando siempre de que lo que les ha merecido la pena. Ellos han tenido la suerte de ver la final del Mundial de mi hermano en el 2012 y de ver esa Supercopa y fue una pasada. Yo creo que también eso, imágenes de ver eso, como a nivel mediático también luego fue muy hablado por medios de comunicación, por periódicos, por la tele, porque era algo muy novedoso que el Atlético de Madrid de repente, boom, llenara Vista Alegre, encima el balonmano, que tampoco no era muy conocido. En la ciudad de Madrid, claro. Eso fue un boom porque encima pues, trajeron a todos los antiguos jugadores del Atlético de Madrid. Sí. La televisión dio mucho bombo. Y la prensa, pero es que se fue diluyendo al paso de los días, ¿no? Yo creo que también fuimos a jugar, ese año también jugamos la Final Four, jugamos la final y tampoco teníamos ese respaldo de aficionados al Atlético de Madrid como podían tener cualquier equipo alemán o tal, porque bueno, al final era como el año anterior con el Ciudad Real, que venían 2 o 3 peñas y los familiares y éramos una esquina dentro de un Lanxess Arena
de 21.000 personas, que apenas se aprecia cuando a lo mejor teníamos, ese año fue la final contra el Kiel, y habían, pues eso, 20.000 del Kiel y 1.000 personas de Atlético de Madrid. Entonces la diferencia fue brutal, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ese proyecto necesitaba mucho tiempo para consolidarse y lo que menos hubo fue tiempo. Entonces, bueno, fue difícil, pero tuve la suerte de vivir los inicios, que es lo más bonito, que fue el boom, y me gustó mucho participar en ello. Muy bien. Luego, después de este Atlético, o sea, después del Atlético de Madrid, estás un año allí y decides emprender, hacer las maletas y irte a Europa, ¿no? Sí. A Alemania. Bueno, yo tenía contrato todavía con Vale. Atlético de Madrid, pero bueno, la directiva decidió que se tenían que traer a Barrachet, Sí. jugador zurdo francés que había en el momento, y Kiro Lacharov también tenía contrato, entonces bueno, pues había que hacer ajustes y bueno, si decidía rescindir me preguntaron y si digo, bueno, pues si es que si no van a contar conmigo, pues no. Si no va a contar conmigo la directiva, que es la frase correcta, Vale, pues eso te quería preguntar, ¿cómo no. negocia o cómo te comunican ese tipo de decisiones? Porque claro, mucha gente Bueno, no se plantea, muy bonito firmar un contrato por 3 años, pero cuando te dicen, oye, que aquí sí. aquí hay un problema, a ver cómo lo Bueno, solucionamos. eso es muy sencillo también. O sea, al final el director deportivo tiene una responsabilidad, tiene que tomar unas decisiones conjunto al entrenador, pero la última palabra es el director deportivo o el presidente en ese momento. Sí. Y bueno, ellos toman esa decisión, por lo que a mí me consta, los entrenadores no querían, pero es una decisión que al final, pues bueno, se tiene que tomar de manera más, no sé, tranquila, de manera de, bueno, pues estos cambios se pueden realizar, estos no se pueden realizar. Y bueno, al final, a mí el director deportivo me dice que tendríamos que negociar el acabar el contrato ya, que me parecía, porque iban a incorporar un jugador nuevo. Y yo dije que yo quería saber lo que quería saber, lo que me decía Talán, y Talán, pues bueno, ya tranquilamente hablamos y me lo propuso y yo, pues bueno, sin ningún problema. Y fue así, o sea, fue algo muy natural, no fue una conversación que, bueno, pues como me dijo Talán, pues son decisiones que hay que tomar en este camino, en esta carrera, y bueno, ahora mismo es una de las decisiones que puedo sacrificar para continuar con el equipo y nada, entonces me ofreció toda su ayuda para buscar equipo. Yo creo que también ayudó en hacer informes a los equipos alemanes, pero bueno, lo de Alemania fue muy rápido también. Ahora te voy a preguntar, tú sales de un Atlético de Madrid de jugar Champions Europea, ¿qué baile de clubs te llevan? Pues bueno, a ver, mi primera opción fue volverme a Logroño, la verdad. ¿Vale? Mi primera opción era volverme a Logroño, Pues quería sí. volver con Jota. Logroño ahora en ese momento estaba metiéndose en competiciones europeas y mi primera opción fue meterme a Logroño. Lo que pasa que Jota pues en ese momento tenía ya 2 zurdos y en un principio había muy pocas opciones. Pero bueno, fue cuestión de días que en ese momento mi hermano estaba buscando equipo también, estaba en el Portland San Antonio, ¿Vale? y a él le ofrecieron directamente irse a Rhein-Neckar-Löwen. Pues cuando se puso a hablar con Rhein-Neckar-Löwen, pues salió la conversación, bueno, pues mi hermano también está buscando, o sea, que en Rhein-Neckar-Löwen está buscando un zurdo, y dijo, pues mi hermano también está buscando equipo. Y pues fue cuestión de días, pues nos interesa y ya está. O sea, tampoco fue que no me llamó mucha gente, pero tampoco hubo tiempo. O sea, tuve la fortuna esa de Todo fue muy hilado. que mi hermano conversó y de un sitio, de una boca a la otra, y ya está. Y se interesaron, como teníamos el mismo representante, fue también muy rápido y nada, fue visto y no visto prácticamente. La verdad es que la decisión de Atlético de Madrid de que no continuase fue en las vacaciones de enero. Y en febrero ya había firmado el contrato con Rhein-Neckar-Löwen. Así que, bueno, en ese momento digo,
me voy a Alemania. Si es que yo no había pensado, A ese punto quiero ir. no me había parado en ningún momento a pensar que me fuera fuera de España. Es más, la primera opción era volverme a Logroño, o sea que no... Y claro, me planteé irme a Alemania, o sea, nos teníamos que plantar en Alemania en julio, principios de julio, y fue todo como, hay que aprender alemán, un poco de alemán, qué equipos hay, porque yo sí que conocía a Kiel, Füchse Berlin, Flensburg, Los 4 o 5 más. y Hamburgo, que había jugado contra ellos, pero es que ya el resto no sabía, no sabía ni lo que era Balingen, ni lo que era Göppingen, ni nada, entonces... Bueno, Rhein-Neckar-Löwen me sonaba muy de lejos porque el año anterior sí que jugó la Final Four porque era el equipo donde estaba Stefansson, ¿Vale? estaba Bjarke Michol, tenían todos los polacos de aquella época muy buenos, tenían un equipo muy top, pero poco más, no sabía ni dónde... Rhein-Neckar-Löwen no es una ciudad en sí, tío, ¿dónde está esta ciudad? O sea, ¿dónde juegan ellos, esta gente, no? Empecé a informarme poco a poco y me tuve que poner al día en 4 meses, prácticamente. Es decir, tú llegas allí y que empieza la pretemporada. La pretemporada de las alemanas tienen fama de ser, bueno, ¿cómo son porque quiero que me cuentes tú cómo te encontraste cuando llegas allí, cosas que te sorprenden, que dices, tu madre mía, qué locura, o me gusta esto, no me gusta esto. Sí, sí. A ver, para empezar... ¿Cuándo empieza la pretemporada en Alemania? Allí empieza el 10 de julio, más o menos, 10-11 de julio. Suelen hacer entre 8 y 9 semanas de pretemporada. ¿Qué pasa? Que ese año fue el 2012, las Olimpiadas de Londres. Entonces fui solo. Mi hermano estaba todavía jugando a las Olimpiadas. ¿Vale? Pero la mitad del equipo estaba jugando a las Olimpiadas. Porque ese año fichamos a Niklas Landin, a Kim Ekdal-Durriz, estaba Peterson jugando con Islandia, el propio entrenador estaba entrenando Islandia. Teníamos un par de jugadores todavía... De Alemania también estaba... No, Alemania no se clasificó ese año, pero había otros jugadores de Serbia y demás. Sí. Teníamos un buen equipo. Entonces, yo llegué a pretemporada y a mí lo que me salva es que estaba Thomas Svensson de segundo entrenador y me tradujo hasta la lista de la compra. La verdad es que al final el ir con mi mujer fue un paso gigante. O sea... Ella también se puso desde cero a aprender alemán conmigo antes de llegar y sabíamos un poco y sabía controlar bastante inglés también. Entonces, pues bueno, fue una experiencia totalmente nueva porque, bueno, las pretemporadas son muy duras. Son entrenamientos de casi 2 horas mañana y tarde con muy poco tiempo de descanso. O sea, a lo mejor entrenas de 9 de la mañana a 11 pesas o físico. Y a las 3 estás otra vez entrenando pista física. Porque el balonmano y táctica es a base de físico. Sí. Entonces, recuerdo que el primer mes no me podía ni mover. Pero tal cual, no me podía ni mover. O sea, era... Llegabas a casa, comías y no te daba tiempo ni a dormir la siesta. Porque respirar. El problema es que nos tuvimos que adaptar también al horario alemán, de comidas, claro, de trabajo. El horario de trabajo es diferente, claro. La hora de comer, todo. Entonces yo decía, pero estos horarios me están volviendo loco. Me estaban volviendo loco. A mí y a mi mujer también, claro, porque decías, pero ¿cómo vas a comer a las 11? Acabas a las 11 de entrenar, a las 11:30 tienes que comer, porque a las 3 estás entrenando otra vez. Sí. Y decíamos, pero ¿cómo puedes hacer eso? Un almuerzo, bueno, haces un pequeño almuerzo y tal. Era todo un desbarajuste los primeros días, un desbarajuste total. Pero bueno, nos supimos adaptar y fue un proceso muy, muy chulo, la verdad. Muy chulo porque hemos conocido a gente genial allí, sobre todo en Rhein-Neckar. ¿Cómo es la vida allí en el sitio este? ¿En Rhein-Neckar cómo es el día a día? En Mannheim. Sí, bueno, vivíamos en Heidelberg, que es una ciudad muy bonita, así turística. Vale. Pues bueno, ahí, a ver, el Rhein-Neckar-Löwen tiene un centro de entrenamiento y jugábamos en otro pabellón. Vale. O sea, nosotros tenemos un centro de entrenamiento, ahí tiene un centro una ciudad deportiva, por así decirlo. Como una ciudad deportiva, exacto. Vale. Y una academia para jóvenes. Lo tienen todo reunido allí, entonces todo es nuestro. Es un pabellón pequeño, básico, pero con todas las comodidades de un equipo profesional, gimnasio, sala de vídeo, vestuarios con sauna, jacuzzi, preparación fisioterapeutas y teníamos 2 fisios en el equipo, que eso para mí ya era un lujazo.
Bueno, eso estaba, digamos, como un poco apartado, a las afueras, y tenías que ir allí, y a lo mejor muchas veces incluso nos quedábamos allí a comer, y luego seguíamos entrenando, descansamos un poco y luego seguíamos entrenando. Bueno, el vivir allí era... O sea, no era muy conocido, porque solo los populares o los más conocidos eran, en esa época, eran los alemanes. Teníamos a Uwe Gensheimer y a Grodzki, eran los más populares Sí, con la gente y tal, ¿no? el resto eran sí, los más mediáticos. Bueno, esa pretemporada, hasta que vino Niklas Landin, Claro. vino Kim también con la medalla Sí, de sí. oro de Suecia, entonces bueno, al final quieras o no, esa popularidad ya se esparció un poco y era más... Tú, por ejemplo, ibas por la calle y la gente te conocía, te No, saludaba. a mí en concreto no me conocían, solo me conocían más cuando íbamos mi hermano y yo juntos. Vale. Cuando nos veían juntos, sí. Bueno, pero no éramos los más populares en ese momento y tal. Pero sí es verdad que el proyecto del club era conseguir títulos. Porque invertían mucho dinero, pero no conseguían títulos. Hasta el momento no habían conseguido ningún título. Claro. Y ya con esta apuesta, con este elenco de jugadores, se da un paso adelante y decir, ahora sí. ¿no? Ese era el Y lo proyecto. otro es lo que os transmiten, ¿no? Claro, y ese proyecto era esa tensión y ese... Es que era muy constante, o sea, era todos los días el entrenador tenía esa presión de que había que ganar, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una muy buena temporada. Yo te voy a contar, empieza la temporada y cómo ves tú, o sea, el cambio de Asobal a la Bundesliga. Claro, yo incluso en mi primer partido de pretemporada dije, pero esto qué locura es. O sea, eran fases muy físicas. El balonmano tácticamente ya no tenías que estar pensando en salir de un cruce y buscar el bloqueo. No, era pasa A muerte, ¿no? y al uno contra uno o pásale a este que se va a quedar solo porque hace el uno contra uno. Era un balonmano muy básico. Y ha sido muy básico. Y sí, yo creo que muchos equipos todavía siguen siendo así. Pero bueno, es lo que les funciona. Claro. Porque físicamente son unos portentos, ¿no? Claro. Entonces, esa adaptación a mí me costó mucho. Yo la primera vuelta no jugué absolutamente nada. Jugaba todo Peterson y yo no jugaba nada. Y algún minuto me ponía en el extremo, pero muy poco. Y poco a poco, claro, esa temporada jugábamos EHF. Entonces teníamos un ¿Cuántos cúmulo de partidos? partidos. Eso te iba a Claro, decir, ¿cuántos partidos? son muchísimos partidos. En total, claro, depende de los clasificatorios de la Copa que hagas, que vayas pasando rondas. Sí. Porque allí la Copa, en el formato anterior, de esos años, empezás a jugar una Final Four con equipos de tercera división. Y luego ya se hacía sorteos con segunda y primera división. Ibas pasando rondas hasta una Final Four. Luego teníamos el grupo de HF directo, que ya jugábamos los grupos. Hacías un grupo de 4, Sí. octavos de final, cuartos de final y la Final Four de HF. Pues bueno, se acumuló un total de, pues eso, casi 35 o 37 partidos en un año. ¿Y eso a nivel físico y mental, cómo lo llevas? Bueno, físicamente era horrible. O sea, es que me busqué otro preparador físico allí para mantener y para mejorar. Y la verdad que ese año nos machacábamos muchísimo. Mi hermano y yo nos veíamos, no tan inferiores, sino nos veíamos que teníamos que ponernos a su nivel. Hacer ese Que, esfuerzo de... por ejemplo, eso es. O sea, tuvimos que hacer un extra esfuerzo nosotros al lado del resto. Teníamos vídeo y entrenamiento. Vídeo a las 4 y entrenamiento a las 5. Y mi hermano y yo llegamos al pabellón y a las 3 hacíamos pesas, que por la mañana ya habíamos hecho. Sí, sí, sí. A las 3 volvíamos a hacer pesas, veíamos el vídeo y hacíamos el entrenamiento de pista. Así meses. Entonces, claro, fue un sacrificio y un machaque brutal. Pero sí que es verdad que al final de temporada tuvo frutos, ¿eh? Tuvo frutos porque yo, bueno, tuve la coincidencia de que nos estábamos jugando la liga y venía el Kiel a jugar a casa. Se lesiona a Peterson en el calentamiento del tobillo
y me tocó jugar todo el partido y tuve muy buen partido. Hice 6 de 6 contra un Kiel que no había visto ni vídeos míos, ni esperaban, ¿no? Y luego pues, me nombraron el mejor jugador del partido y eso, que eso no, la gente, eso ahí marcó un punto de inflexión para ellos, ¿no? Dijeron como estos chavales se lo están ganando y la verdad es que lo hacen bien y eso es lo que les gusta a ellos, ¿no? Otra cosa es que vayas tú y pues no juego, me enfado y me siento y ya está, ¿no? Allí ese respeto que tú tienes hacia el balonmano o hacia el equipo y que ellos te respeten después, te lo tienes que ganar. Nosotros nos lo ganamos desde los primeros meses y yo creo que allí nos quieren mucho por eso mismo, porque la verdad es que cada vez que hemos ido después de dejar el club, cada vez que volvíamos nos recuerdan y nos respetan un mogollón y la verdad es que es de querer mucho eso. Eso es lo que más te deja el balonmano. Claro, al final que alguien muestre un poco de vuelta ese esfuerzo que tú has dado, que la gente te lo demuestre, eso te lo llevas, imagino que te lo llevas para siempre. Claro, cuando no tienes el idioma, que no puedes comer. Con esa barrera, con tantas barreras de cultura, económico, social... Así que fue muy bonito. Entonces ese año ganamos la EHF, la Final Four, que fue algo que se veía que el club estaba en buen camino y estaban todos muy contentos, ¿no? Y jugamos la final de la Copa que perdimos contra Kiel, pero bueno, llegar a la final ya para ellos de la Copa fue un mérito y fue algo brutal. Y ese año fue muy bonito porque nos quedamos terceros en Liga, nos clasificamos para jugar Champions League otra vez. Y fue un pasote, fue un año que dijimos, a ver, mi hermano y yo parábamos a pensar y decíamos, esto es lo que queremos. O sea, que estaba muy bien Asobal en ese momento, veníamos de una Asobal, pero la Bundesliga es una pasada, vivirla dentro es una pasada. Vas a todos los pabellones, los tienes a tope. Es decir, a nivel social. Te reconocen en televisión, te reconocen es que te estoy hablando del 2012, que hicieran cromos de jugadores, habían cromos de coleccionables, de jugadores, de balonmano, que los vendían en las gasolineras. O sea, eso antes no pasaba aquí, ¿sabes? Entonces, claro, dices, es una pasada, ¿no? El vivir esto, ¿no? Hay una cosa que se llaman los termine allí, que son como, digamos, eventos, y cada jugador tiene su evento dentro del club con su patrocinador aparte. Cada jugador tiene un patrocinador privado. Vale. Bueno, toda esa gestión que hay de publicidad y de marketing, decías, pero esto es una locura. ¿Tú ves que esa parte de la Bundesliga sexta, aquí en la Asbal, por ejemplo, se está dando muy poco a poco lo que era Alemania, a lo mejor hace la primera vez? Es que el problema es que nunca se va a poder hacer así. Y creo que muchos que han vivido allí lo pueden compartir la misma opinión conmigo. Yo creo que es un tema cultural. Vale. No digo ni que esté bien un sitio ni que esté mal el otro. Sí. Sino allí, por ejemplo, es algo muy social ir a ver el balonmano. Y aquí, en cambio, en España, en general, tú vas a ver el balonmano porque es el equipo de tu pueblo, de tu ciudad, y es el que te gustaría que ganase siempre porque es el que está cerca de tu casa. Sí. En realidad, yo creo que lo veo así, ¿no? Allí es al revés, allí es un evento social en el sentido de que voy a ver un partido de balonmano. Voy a ir con el equipo local, que es el tal, porque me pilla. Pero voy a ver el evento voy a beber cerveza, voy a tomar unas salchichas, voy a comerme una hamburguesa, voy a ver un espectáculo previo. Vale, sí. Con mascotas, cheerleaders, actividades que hacen para el público en el hall del pabellón. O sea, que la gente paga un ticket, es como el que va al cine o al teatro, que es Totalmente. un espectáculo de este... Y sabe que se va a tirar 3 horas en el pabellón, de 3 a 3 y media. Y luego el marketing te lo venden de otra manera. Vale. El marketing se vende por todos los lados. Entiendo. Todo el mundo lleva bufandas, camisetas, banderas, peluches, balones, y luego el día a día también. El día a día cada jugador tiene que... Allí no se va al colegio a promocionar el balonmano. El balonmano ya se ha promocionado en la televisión. Entiendo. El balonmano ya se ha promocionado en la radio, en la televisión,
Se habla de los partidos, eso ya es la promoción. Lo que tú vendes al niño es en el palacio, el espectáculo. Y ese niño tiene que querer participar de ese espectáculo. Ahí sí es como se vende el balonmano allí. O a la gente. Entonces, claro, creo que aquí sería complicado. Allí un martes a las 7 de la tarde está lleno el pabellón. Y se beben sus cervezas tranquilamente, que yo no digo que sea cuestión solo de beber cerveza, no tiene nada que ver, pero es algo social, ¿no? Aquí puedes, pues ahí establecen un vínculo con el club y con lo que es el partido y el público. No es simplemente llegar, animar e irte. Es complicado, es un proceso que no se debe de copiar, porque creo que no se debería de copiar, pero sí que se deben de ver muchas cosas parecidas y saber lo que hay aquí y explotar lo que hay aquí. Eso es. Entonces, bueno, hay que sentarse con mucho tiempo y pensarlo, porque el modelo alemán sí que funciona, pero claro, también es verdad que allí la gente paga la televisión privada para ver el balonmano. Hasta ahora, bueno, ahora lo mismo, y pagan y ganan mucho dinero la plataforma de televisión que vende solo balonmano, solo por la Bundesliga. Así que bueno, yo creo que también el deporte que se vive en Alemania es mucho más popular en general. Allí un jugador de tenis mesa es profesional. Allí no sé, cualquier deporte de invierno es profesional. Hay muchos deportistas profesionales y ahí se considera un gremio. Pero aquí todavía queda mucho. Poco a poco. Luego la ley de mecenazgo para los sponsors allí existe y aquí no. Eso es complicado. ¿Y eso qué es? Bueno, simplemente el retorno que tiene la publicidad, o sea, la publicidad de una empresa a un evento o a nosotros, por ejemplo, a un club, pues que tenga un retorno. ¿Vale? Que tenga un retorno que no sea todo a fondo perdido. Entiendo. Ese es el problema. Entiendo. ¿Quién hoy en día te quiere sponsorizar si es a fondo perdido? Nadie quiere perder dinero. Claro. Que sí, ¿qué publicidad te puede dar? Bueno, pero bueno, si tú me das esta publicidad, tú vas a ver tus beneficios devueltos en tal. O en estos impuestos, o de la devolución, o lo que yo no sé mucho más de economía, pero es lo que sé. Es un poco de la lógica común de decir, un poco que no sea un que sea un toma y daca. Eso es, que no esté todo a fondo perdido. Pero bueno, es una manera de... Hay que sentarse muy interesante. De manera muy tranquila, holgada, y hablar muy largo y tendido sobre todo este tema. Y es complicado. Vale, avanzamos un poco más. Sí. Terminas la etapa del Rhein-Neckar y te sale la etapa del Aalborg, Dinamarca, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que hablábamos antes sobre los entrenadores, ¿no? Hubo un momento que tuve que tomar una decisión, sí que es verdad que era complicado quedarme en Rhein-Neckar porque venían otros jugadores cambiando de entrenador. ¿Vale? Y el nuevo entrenador vino con sus jugadores y bueno, yo acababa contrato, entonces no contaban conmigo, entonces bueno, pues tuve que buscar, pero sí que tenía decidido que me quería quedar en Alemania. En ese momento no me pasó como en Ciudad Real, que me quería volver a Logroño en ese momento, ahora ya decía, no, yo... Si me quedo un sitio donde... Claro, yo quiero estar aquí porque veo que es el sitio, o sea, aquí me gusta. Bueno, el tema de pues, representantes y demás, pues te colocan en un sitio, te van sugiriendo cosas y bueno, pues al final la decisión es tuya y bueno, yo creo que en ese momento no me equivocaba, pero a los pocos meses sí que me di cuenta que me equivoqué. Y ahí es donde no tenía conciencia de que lo importante es buscar un entrenador o un estilo de juego que te guste. Y yo directamente ahí en Alemania, pues bueno, vi lo económico. En Dinamarca vi lo económico, ¿no? Vi que se iba a jugar Champions League, que era un club que quería hacer un proyecto para la Champions, como se ha visto que ha llegado ahora. Pero claro, era Dinamarca, era otro país, otro idioma. Pero bueno, no tiene que ver el danés con el alemán. Tuve otra oferta de un equipo alemán y por otros motivos decidí no ir y bueno, al final decidí ir a Alemania y creo que fue el mayor error que tuve, donde... ¿Qué te encuentras en Dinamarca? ¿A nivel deportivo, a nivel personal? Problema de... Encima, mira, todo empezó que, claro,
Llegamos a Dinamarca y mi mujer se quedó embarazada. Ya. Bueno, llegamos embarazados allí. O sea, nació en diciembre la nena, llegamos en julio. Y bueno, todo el tema de seguridad social es muy complicado allí, los papeles van muy lentos, todo es que si hay que traducir o hay que Claro. hacer papeleos. La barrera idiomática es... Claro, había veces que había cuestiones administrativas que decían, pero si venís de Alemania, habláis español, o sea, sois españoles, venís de Alemania y venís aquí a Dinamarca a vivir. Eran cosas absurdas que decías, pues si yo quiero el papel, o sea. Y empezábamos así y solo decían que, bueno, que los trámites tardan mucho en Dinamarca y que hay que tener paciencia. Pues bueno, mi mujer no tenía la seguridad social activa y estaba embarazada, no teníamos un orden para una mujer que llevaba embarazada ya 6 meses. Una tranquilidad, una seguridad, decir, venga, pues... No ya está todo teníamos, hecho. no teníamos una matrona, no teníamos nada, no teníamos una enfermera que te gestionase todo, un ginecólogo. O sea, era todo y pasaban los meses y no nos hacían nada. No conseguíamos nada. Solo yo tenía una tarjeta, pero como no estábamos casados, pues como que se ralentizaba todo mucho más. Entonces fue todo un desastre, en ese sentido. Siguió siendo un desastre cuando tuve un dolor en la rodilla. Vamos a ver, las pretemporadas allí son más duras que en Dinamarca, que en Alemania. ¿Sí? Allí se entrena 3 horas seguidas Uf. y luego se descansa. Y era entrenamiento de 3 horas, pues tenías que meter todo, pesas, carrera y pista. Sí. Pues en octubre yo tengo un dolor en la rodilla en el que yo no conseguía poner la rodilla recta. Yo la pierna no sentía nada de rodilla para abajo. No podía dormir, no podía subir las escaleras, no podía bajar, no podía hacer absolutamente nada. Me hago una resonancia y me dicen que no tengo nada y que solo tenía que mantener el reposo durante un mes. Mantengo el reposo un mes, me vuelven a hacer la resonancia y me vuelven a decir lo mismo. Y dice, bueno, pero vamos a confiar en que otro mes de reposo te va a venir bien. Me plantó en diciembre y tenía el mismo dolor, la misma sensación, no me había tomado nada, no habían hecho nada por mí, excepto mirarme en una resonancia. Y bueno, yo al final ya, te pueden decir mi mujer y mis amigos, en depresión, porque era ir a entrenar para nada, o sea, ir y ver a todos entrenar, ir y ver a todos jugar. Y la barrera del idioma, porque ya que había aprendido en alemán, no podía hablar alemán porque allí todo el mundo habla en inglés, tenía que volver a refrescar el inglés. Pero bueno, más o menos eso funcionaba. Pero fue todo, es una vida mucho más cerrada, ¿no? Porque el clima tampoco ayuda mucho. Yo en medio de depresión, mi mujer embarazada a punto de dar a luz y unas semanas antes de que diese a luz me fui a Barcelona con el doctor Guti y me dio un diagnóstico y nada, iba a estar curado en un mes. ¿Y qué era la lesión? Me salió una úlcera en el cóndilo del fémur. Uf. En el cóndilo del fémur, aquí me salió una úlcera. Luego un golpe óseo que tuve, pues se me infectó por el hecho de entrenar durante 3 horas continuas y pues seguramente pasase eso. Entonces, bueno, él me dio un diagnóstico, me dio una recuperación, me dijo que en un mes podía volver a jugar. Se lo comenté al club y se enfadaron conmigo. Y yo les dije que me daba igual, que tal, y que, bueno, a través de mi representante me llamó y me dice, me han dicho que si te quieres tratar con el médico de Barcelona, que tienes que rescindir el contrato. Y yo dije, pues yo rescindiré el contrato porque yo aquí no soy feliz ni nada. A todo esto, mi hija nació y tuvimos que hacer otra vez todo el papeleo para volvernos a España. En tu caso, esta etapa la podrías calificar, ahora viéndolo con perspectiva, de las peores deportivas que has tenido. Sí, sin duda. Fue la peor experiencia que he tenido yo en general de toda mi carrera. La peor decisión que he tenido. Claro, porque al final estos temas extradeportivos, como el tema de tu mujer, que no den soporte y tal, te afecta a nivel personal, a nivel deportivo, cuando lo trasladas a la pista, ¿entiendes? Incluso le afectó a mi mujer en el embarazo, le afectó a mi familia,
yo no era consciente, pero mis amigos y mi hermano, mi familia me decían, sí, es que cuando hablábamos por teléfono no, tenías la cara fuera de sí, o sea, no era, se te veía que no eras feliz y tal, y claro, en el momento que van a hacer tu primera hija, o sea, es que fue todo horrible, se acumuló todo un desastre. Entonces cerré el contrato con Aalborg y me vine a España, sin equipo ni nada, a recuperarme, busqué un entrenador personal, me preparé, me puse físicamente otra vez bien y bueno, tuve la suerte de que Jerón Fernández, que había coincidido con él en Ciudad Real, estaba entrenando en Aix-en-Provence y bueno, ahora mismo yo estaba en el nivel cero del profesional. Vale, O sea, tú vuelves otra vez y ¿cómo te encuentras tú físicamente? empecé a encontrarme bien, físicamente bien. El problema es que había perdido totalmente la sensación de partido, de entrenamiento, de todo. Había estado un año sin tocar un balón. Vale. Había estado un año entero sin tocar un balón. Entonces, claro, fue difícil, pero yo tenía que volver a jugar. Y bueno, salió la opción de Francia y me fui para allá. También fue un club donde, bueno, me trataban muy bien al principio, todo muy bien, pero bueno, tienen sus cosas también, como un club nuevo que empezaba, porque Aix-en-Provence en ese momento era un club también con poca experiencia profesional. Tenían sus defectos, bastantes, pero bueno, más o menos te podías apañar y era un idioma, otro idioma que había que aprender, pero bueno, íbamos funcionando. El problema está en que, claro, yo ahí en ese momento ya me sentía en el nivel cero, yo tenía que empezar de nuevo. Las sensaciones al principio fueron muy raras, el volver a entrenar, el nivel profesional, la gente que estaba muy rodada, fue muy complicado, pero bueno, en el vestuario teníamos 3 españoles y había muy buen ¿Quién ambiente. estaba por ahí? Estaban Juan Andreu, Vale. Candau y Josu Goñi. Vale. Luego con Jerón Fernández hablábamos en español también y luego teníamos de portero a un noruego, Ole Erevik, Sí, que estuvo también muchos jugando. años en Ademar Sí, sí, sí. y prefería estar con nosotros que con los franceses. No, y muy bien, teníamos muy buen ambiente. Y bueno, un sitio donde yo creo que me vino bien para volver a coger el ritmo de partido, A experiencia. reconectar como deportista. Eso ¿no? es. Era un sitio que, bueno, acaban de ascender y querían hacer un proyecto estable en la liga francesa y tal. A mí lo que más se me complicó fue que el jugar la liga los miércoles. Era obligatorio jugar los miércoles y claro, teníamos todos los fines de semana libres. Ah, o sea, lo cambiaban el... El miércoles era obligatorio jugar porque lo Vale. hacían por Bein Sport. Vale. Entonces, se jugaba los miércoles, siempre, y sábado y domingo eran libres. Pero es que el lunes tenías que estar preparado para hacer el entrenamiento preparatorio para el partido del miércoles. Claro. Entonces, eso me pareció todo muy raro, fue muy complicado. Pero bueno, por lo que te decía antes, ¿no? Al final, tú buscas al entrenador que tú quieres y tal. A nivel social, a nivel social, a nivel de liga, ¿cómo está Francia? ¿Cómo está Francia preparado? ¿Cómo ves a Francia? En el tiempo que estuve yo, que eso fue en el 2014, se veía que estaban haciendo un proyecto muy bueno en la liga en general y en la selección y con los jóvenes. Tienen un montón de academias por toda Francia repartidas para entrenar. O sea, lo tienen muy bien preparado, muy bien organizado. Yo creo que por eso salen tan buenos jugadores, pero no tan buenos equipos. Esto es un poco lo que te decía con lo de Francia y Alemania, o sea, lo que te decía con Alemania, ¿no? Es algo cultural también, ¿no? Entonces yo creo que eso les está costando un poco, pero el camino, por ejemplo, para la federación les viene muy bien, pero el tema de clubs todavía les cuesta un poco más por el tema de sponsorización, marketing y todo eso. Pero bueno, y gestión. Sí, sí. Pero no lo hacen mal, ¿eh? Está todo mucho más estable que lo que a lo mejor puede estar aquí, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, ahora se ve claramente el éxodo de jugadores Sí. que van desde de Asobal a Francia. Sí. Muchos jugadores. Francia ahora mismo es o sea, España es el escaparate para Francia Eso ahora es, mismo. eso Y bueno, eso es muy bueno para los jugadores jóvenes que se quieren dedicar al balonmano.
Y jugar en Francia es una liga muy potente y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que es la mejor opción que tienen muchos jugadores de aquí, porque llegar a Alemania es más complicado en el sentido de que, bueno, hay muchos más jugadores alemanes que pueden incluirse en los clubes y claro, hay menos espacio para el extranjero. Pero bueno, eso es así. Claro, yo a nivel personal tengo varios amigos que están jugando vamos, amigos, conocidos de amigos que están jugando en Alemania en la Bundesliga y me dicen, que son extremos, y me dicen que hay partidos que juegan los 60 minutos, que hay partidos que no juegan nada. Entonces, eso les ha descolocado mucho al llegar allí y decir, joder, si es que no, hay partidos que no juegan nada, hay partidos que juego todo. Sí. O sea, eso como es otro chip distinto de cuando sales de... Sí, de aquí. sí. A ver, es que en Alemania hay muchísimos jugadores, muchísimos jugadores y como te he dicho, físicamente y técnica pueden ser mejores que nosotros. Y hay mucha más variedad. Entonces, la hora de que tú eres extranjero, llegas allí, es uno más, sí, pero no no van a encontrar nada diferente a lo que ellos ya tienen allí. Claro, claro. Entonces es complicado. Entonces, esa regularidad que puedes encontrar tú aquí, allí es más complicado encontrarla. A no ser que sea por lesiones o Claro. por otras cosas, pero bueno, eso está bien. Luego tengo apuntado aquí que vas a Veszprém. Claro. Llega a Veszprém. Es que, por eso te digo, llego a Francia, estoy jugando, estoy bien. No jugaba bien, sí, tenía minutos, iba poco a poco encontrándome. Pero me llega una llamada de Veszprém que me querían fichar y no pues pensaba que no me lo creía. O sea, es imposible. De locos. Era de locos, pero es lo que te digo, al final donde hay amigos hay un Claro. tesoro, porque estaba Chema Rodríguez, estaba allí jugando en aquellas. Fue la época donde echaron a Antonio Carlos Ortega Vale. y se quedó Xavi Sabaté de entrenador. Y en ese momento, antes de Navidades, se lesionó Christian Zeitz, se lesionó del hombro, una lesión muy grave, para mucho tiempo. Y claro, para un Veszprém mantener Champions, Liga, Copa y la Seja League que se jugaban en aquella, pues necesitaban un zurdo más, porque con Laszlo allí era imposible mantenerlo todos esos partidos. Así que yo dije que sí, claro, ¿cómo voy a decir que no? Claro, Es que cuando te llama el Veszprém y encima después de haber tocado fondo como toqué Claro. en Dinamarca, será por algo. Y ahí también es lo que mi mujer me dice muchas veces, que ahí es donde me tengo que valorar mucho más, ¿no? Que me valoraba todo el mundo más que yo mismo, ¿sabes? Sí. Porque en la vida pensaba que podría contar un Veszprém conmigo después de todo lo que me pasó, ¿no? Yo pensaba que había pasado una depresión y yo creo que había tocado mucho fondo ya. Y bueno, y Chema después, bueno, ya, pues dicho y hecho, le comuniqué al club, la verdad es que Exaproban no me puso ningún impedimento, yo les comuniqué que me quería ir porque no podía rechazar esta oferta y me fui para allá con ellos y fue de todo un poco, porque claro, fue solo para 6 meses. Eso te iba a decir, fueron 6 meses. Mi hija comprimido todo. claro, tenía 1 año mi hija, no nos íbamos a mudar todo para 6 años para allá. Mi hija y mi mujer se quedaron en Francia y yo me fui para Aix. O sea, yo me fui para Veszprém, perdón. Y entonces, claro, yo me quedé allí, iba solo, pero claro, iba a ser todo muy intenso porque iba a ser 5 meses prácticamente, si llegué en febrero. Sí. Y nada más llegar ya empecé a jugar partidos y fue una experiencia brutal. O sea, ese club es... O sea, yo pensaba que Ciudad Real y Atlético de Madrid había sido el top, o incluso Rhein-Neckar-Löwen, pero como Veszprém no hay nada igual. Cuéntanos un poco la ciudad, la gente, las Bueno, es una instalaciones. sociedad muy pequeñita. No hay apenas mucha historia, o sea, es muy pequeñita, pero el pabellón está hecho precisamente para balonmano. Son 4 gradas a pie de pista. Sí. Y muy metidas dentro de lo que es el pabellón. No es muy ancho hacia atrás, sino es hacia arriba. Y bueno, los partidos de Champions se llena, la gente anima constantemente todo el partido como si fuera un partido de fútbol.
te tratan, a los jugadores te tratan como estrellas Como allí estrella de de cine, es que es increíble. Allá donde vayas te reconocían, era una pasada y era muy chulo y sobre todo, o sea, los partidos de fuera de casa en Hungría, los partidos de liga también era una pasada, como te reconocían. Y bueno, tuve la suerte de ganar la Copa, la Liga y, y ese año también perdió también la final de la Champions con el Veszprém, pero bueno, ya ahí en los partidos de Champions no iba convocado porque estaba fuera de convocatoria con Champions, pero formaba parte del equipo y me trataron súper bien y bueno, el club está preparado para todo, para todo. O sea, lo que menos te podías pensar, el club estaba preparado para ti, te ayudaba y una pasada, una pasada. Esos equipos que juegan tantas competiciones, como has dicho, tienen una bolsa de jugadores más grande que un Asobal Sí, o un equipo sí. de Francia, por eso precisamente, ¿no? Para ir un Eso poco es. distribuyendo, ¿no? Eso, ellos siempre tienen a gente, ellos tienen un equipo que se llama Balaton Führer, que es, digamos, como su filial, pero como otro club aparte, para que puedan tener ellos sus propios contratos, que no tengan un vínculo con el Veszprém, pero que tengan mano, para echar mano de allí. Sí, sí, sí. Y luego, al final, en Hungría también, el balonmano es el deporte principal, prácticamente. Y hay muchos jugadores con mucha calidad que al final ellos pelean por jugar tanto en el Veszprém como acabar jugando en el Pickchegget. Son los dos clubes potencia de allí. Entonces al final cualquier jugador que vaya a la selección húngara es fichable para el Veszprém y para el Pickchegget. Eso es, digamos, ese monopolio o bipolio que tienen ellos para manejarse en fichajes, jugadores y demás. Y la cantera húngara al final siempre constantemente hay jugadores buenos y la verdad es que lo trabajan muy bien, ¿eh? Trabajan muy bien. Sí, se ve que además la selección nacional lo trabajan bien, salen buenos jugadores, poco a poco. Han confiado mucho en el sistema de Chema ahora y yo creo que están haciendo un buen trabajo para el futuro de lo que es el balonmano húngaro, porque es que allí la verdad el balonmano se vive muy intenso y muy bien, muy bien, muy bien. Vale, terminamos esos 6 meses y ¿qué ocurre después? Durante esos 6 meses, al estar jugando en Veszprém, me llega una llamada de un representante alemán, aparte del mío. Sí. Que bueno, que había un equipo alemán, el Erlangen, Sí. que estaba en segunda división, que iba a subir que estaba pues, con un proyecto para subir y que ya sacaban 10 puntos al segundo y iban a subir sí o sí, y que buscaban un zurdo y que sí me interesaba. Claro, ahí vino también mi chispa de yo me quiero quedar en Alemania, y ha pasado 3 años de desastres y yo quería volverme a Alemania porque pienso que es mi sitio y es donde estaba a gusto y donde como un jugador de balonmano puedo estar, ¿no? Entonces, claro, ahí te queda ese decir, jolín, estuve 2 años en el Rhein-Neckar-Löwen, dejé huella, la gente se acuerda de mí, cuentan conmigo y yo creo que volver o sea, ya me costó mucho meter la cabeza en Alemania, ya lo he pasado, ahora ya es solo seguir, continuar. Y así fue. Y llegué allí o sea, me volví a Alemania en ese momento porque yo quería volverme a Alemania. Y porque es lo que más deseaba, continuar jugando a balonmano y a ser posible allí. Y tenía la posibilidad de jugar más años en Alemania. Y bueno, otra decisión que no me arrepiento en general, pero sí que en principio volvemos a lo mismo. Es fundamental conocer al entrenador y conocer a lo que juega. En ese momento no tenía ni idea, yo solamente quería volverme a Alemania. Y ni lo pensé, ni me paré a mirar quién era, ni cómo jugaba, ni nada. Entonces yo empecé la pretemporada ahí con ellos y hice una pretemporada estupenda. O sea, la verdad es que ahí ya volví a encontrarme en mi nivel máximo y me encontraba súper bien. Y dije, bueno, pues ya estoy, me he puesto otra vez. Y empieza la liga y no jugaba minutos. Empezó a dejarme en el banquillo, no sabía el por qué. Preguntaba, ¿no? Decía que contaba conmigo. Pero bueno, el otro lateral era un chico alemán y tenía que jugar el chico alemán, por lo visto.
Entonces, bueno, fue difícil, pero a la vez estuve muy a gusto en lo que es la ciudad. Conocimos a muchos españoles que viven allí en Erlangen por cuestiones de trabajo, porque allí está la ingeniería Siemens y está lleno de ingenieros españoles, porque viven súper bien y están muy contentos allí. Hay un centro de trabajo allí brutal para Está bien ellos. valorado, ¿no? El perfil español de ingeniero y tal está muy bien valorado. Totalmente. Son indios y españoles. Vale. Para lo suyo son unas máquinas y el que llega allí no se va. Sí, sí. Se quedan todos allí. Es más, tengo contacto todavía con ellos y siguen viviendo allí. Y no se han planteado ni volverse a España ni nada porque viven muy bien. Y bueno, en ese sentido estuvimos muy bien, muy a gusto. Lo que pasa que tenía un año de contrato y, y me vino una oferta del TBV Lemgo. Sí. En un equipo que estaba a punto de descender, pero que el proyecto, había dos peores equipos todavía que sí que se veía que iban a descender y ellos se la jugaron en el último partido y metieron un gol en el último segundo y se salvaron. Entonces, bueno, pues se quedaban, pero yo ya tenía el contrato firmado. Pero bueno, estaba dispuesto a jugar un año en segunda división, no había problema. Lemgo lo entrenaba Florian Kerman, Sí. El extremo alemán. el extremo zurdo, y bueno, llevaba un año y medio entrenando al equipo y lo que más me gustó es el tipo de jugadores que tenía. ¿Había extranjeros o eran todos alemanes? Eh, Había un ruso, un chico ruso, joven, y luego el portero sueco, Johannesson, y el portero polaco. Habían no mitad y mitad, pero más Vale. alemanes que extranjeros. Pero bueno, yo después conociendo a Florian, no es de ese estilo. Él es muy competitivo y Sí. él no ve la nacionalidad como otros de verdad la ven o sin querer lo hacen. Y llegó al EMGO porque me gusta un poco la manera que tenían de jugar y había jugadores que me llamaban mucho la atención como Tim Sutton y la verdad es que fue una sorpresa porque me encontré con un equipo muy joven y que jugaban súper bien a balonmano. Y ese año, o sea, el año que yo estaba en Erlangen se salvaron por un punto y llegué también en mi mejor momento a Lemgo. Vale. Porque acabé, aunque no jugase, yo seguía manteniendo el nivel ahí en Erlangen. Acabé la temporada jugando muchísimo y jugando muy bien, pero ya tenía el contrato firmado con Lemgo. Y llegué a Lemgo en muy buen momento y tal. Y fue un año que el club no se les va a olvidar en la vida, porque nos quedamos novenos, que para ellos fue decir, menudo cambio hemos realizado solamente con dos fichajes, con Johannesson y con Isaías. Y fue un cambio brutal, de mentalidad, de entrenamientos, fue todo un pasote Sí, sí. de revolución. Y bueno, Lemgo también es una ciudad que se vive solo el balonmano. Vale. No hay equipo de fútbol profesional, no hay equipo... O sea, es que allí también se vive todo un poco como región, ¿no? Es un equipo regional, como dijésemos aquí que Navas es el equipo de Segovia, Sí, de toda sí. la provincia de Segovia, ¿no? Allí atraías a toda la gente de alrededor. Es un pabellón pequeño de 5.000 y pico personas, al lado del resto de pabellones de la Bundesliga. Y la verdad es que se vive un ambiente de balonmano brutal. Es algo, incluso es un club tradicional de muchos años y, y está muy bien preparado, gestionado y está muy, muy bien. Una cosa muy importante, que creo que es muy curiosa y a la gente le va a resultar muy curioso, es el tema de los salarios en Alemania. Sí. Están muy seducidos porque es como la meca de los salarios de Europa, ¿no? No sé si me puedes decir a lo mejor los 4 o los 5 mejores equipos de Alemania, en cuánto están los salarios, Bueno, o cómo se paga, o cómo... los presupuestos no lo sé concretamente, ni los salarios tampoco, ¿no? Pero estamos hablando de que, por ejemplo, tú allí pagas muchos impuestos de primera, ¿Vale? luego no estás obligado, pero
es recomendable tener un seguro privado de accidentes, porque la mutua que te cubre, digamos, el club, no, una lesión de más de 90 días no te la va a cubrir el 100%. Entonces, bueno, tienes que tener... Bueno, el club solo se dedica a pagarte el salario. Tú después te tienes que buscar tu alquiler, te tienes que buscar el coche, te tienes que buscar todos los requisitos que tú necesites. O sea, que aparentemente, aunque te pueda parecer una gran cantidad de dinero, luego tienes que contar con la calidad de vida allí, el estilo de vida, cuando van las cosas. Por supuesto. Claro, mucha gente, para no ser la gente seducida solo por que ese no, tipo de cosas. claro, que no es todo bruto, o sea, que no Claro. te vas todo limpio. Hay que tener en cuenta que Alemania, los salarios son muy altos, pero un café con leche te cuesta de 4 o 5 euros. Claro, entonces un desayuno, si vas a desayunar un café con leche y uno en croissant y te cuesta 8 euros, pues bueno, ya por mucho que cobres también, ¿sabes? Es que es así. Yo creo que la calidad de vida es más en España, pero el trabajo y la calidad de trabajo Laboral, y la ¿no? calidad laboral es mejor allí, tanto a todos los aspectos. Mi mujer trabajó en una oficina, yo trabajé en el deporte y se pueden equiparar los salarios. Los salarios de mujeres también están relativamente equiparados, hay más igualdad en ese sentido. No sé si se dice igualdad, no sé, sí. Pero bueno, quiero decirte que sí, los salarios son muy altos, pero es verdad que tienen sus cosas. Vas a vivir bien y vas a cobrar más que se cobra aquí, por supuesto. Eso es así, pero los equipos top sí que la mayoría de jugadores son de 5 cifras mensuales, por decirlo así, porque no quiero decir ningún número en concreto. Y en los equipos de media tabla, pues no llegan a las 5 cifras muchos jugadores, pero sí que tendrán de 4 a 5 jugadores de esos equipos, del último al octavo, al sexto. Tendrán 2 o 3 jugadores que cobren 5 cifras y el resto pues de 4 cifras altas, ¿sabes? Muy cerca de las 5, pero allí, por ejemplo, lo que tienen muy claro es que cuando tú tienes a un joven, cuando eres joven, ese cambio de sueldo va a ser grande, pero todavía te lo tienes que ganar. Es decir, va a base de objetivos y de que tú hayas demostrado. Tienes que demostrarlo ahí, claro. No por tener 23 años vas a cobrar ya lo que te cobra el mismo de tu puesto. Al final tiene sentido. Si yo te pago una salida de 5 cifras para que metas esa que tienes que meter, la tienes que meter, no puedes. Claro. Eso es un poco. Allí sí que va por caché por la validez por la validez que el club crea que tiene, ¿sabes? ¿No? Entonces, a ver, que sí que se cobra dinero, creo que se cobra mucho dinero, pero hay que ser consecuentes con lo que hay allí y también no está todo tan... Claro. tan bonito. Lo que hablamos, en todos los ámbitos, un gran salario lleva una gran responsabilidad. Y eso es así en todos los ámbitos, sea en el deporte, sea a nivel administrativo, a nivel informático. Eso es como tú te lo quieras plantear, como todo, ¿no? Si tú quieres... Yo nunca me he vivido en un piso que cueste más de 1.000 euros en Alemania. Y eso es lo más difícil de encontrar. Porque la mayoría es un alquiler de 1.000 euros. La mayoría de 1.500 euros. Yo nunca he tenido un renting de coche de 500 euros como tenían mis compañeros. Yo de 200, de 230, y porque ya me parecía mucho. Depende cómo te lo quieras plantear, ¿sabes? Si quieres ir a cenar y te quieres gastar 150 euros, que solo gastas, pues lo puedes gastar. En tu pareja 150 euros para cenar, pues los hay. Pero no tienes por qué, ¿sabes? Pero es lo que te hablaba un poco de la adaptación al país. Y sobre todo lo que yo quería decir el otro día a los chavales de Balonmano Nava, que tuve una charla con ellos, es eso, ¿no? Que tú te tienes que hacer respetar para que te respeten y al final solo se demuestra con eso, no se demuestra solo en qué bonito, qué guapo y todo lo chulo que hay y ya está. Eso se queda en vacío. Tú mientras demuestres el respeto y seas respetado, que es lo más difícil y la adaptación más complicada, pero todo el mundo lo puede conseguir. Si no hubiese sido por eso, a mí no me hubiese llegado a la oferta de Veszprém,
a mí no yo hubiese tocado a fondo en Aalborg y me hubiese quedado a lo mejor en casa ya para toda mi vida. Entonces, al final es eso. Eso se trata... En esas épocas malas de Aalborg o tal, ¿te planteaste el hecho incluso hasta de dejar el deporte? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Cuando volví a España, pues ese momento fue muy, muy duro porque no tenía absolutamente nada. O sea, acababa de nacer mi hija, mi mujer estaba sin trabajo. Sí, había cobrado todo lo que todo un año de Dinamarca, que había renunciado a jugar, pero que me cobrasen, que cobrase todo ese salario que había firmado, pero no tenía nada. Y entonces, pues bueno, ya ahí a partir de ahí me empecé a plantearme que si pues tenía que hacer otras cosas o buscar eso, pero nada en concreto, porque solo me había dedicado a balonmano. Claro, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí, ese punto de inflexión, empecé a estudiar en la universidad a distancia y tuve facilidades y bueno, ahí sigo. Muy bien. Y ya para terminar esta interesante charla, cuéntanos un poco cuando termina tu periplo con el Lengo y aterrizas en Nava. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuéntanos un poquillo brevemente así en... Bueno, mira, en Lengo me tiro al final 6 años. ¿Sí? Y la verdad que estaba muy contento y casi me planteaba retirarme allí. Y empezar a ser entrenador y coger la base, porque allí hay un montón de equipos y está todo muy controlado. Como ya dominaba el idioma y todo, y tenía mucha confianza con el club, con el entrenador. Pero bueno, me dijeron que no querían continuar conmigo, que ya, bueno, pues por la edad y por demás, pues que no podía plantearme continuar ni como entrenador ni nada, tampoco me ofrecieron nada. Entonces, bueno, pues empecé a buscar y bueno, me quería quedar en Alemania. El problema es que en Alemania no me salió ninguna oferta de más de un año y no queríamos mudarnos solo un año Ya. por el hecho de que había estado ya 3 años dando Sí. tumbos Un nómada deportivo, y eso ¿no? fue una locura y no queríamos, ¿no? Sí, sí, sí. No era el momento, entonces, y menos con una niña de 8 años, ¿no? Y el tema fue, pues eso, llegar y llamar a Jota y decirle, oye, pues bueno, tengo esta situación y tal. Y me plantean venir aquí y, y al final es lo que te digo, ¿no? Es que buscar el entrenador, el sistema, la manera de trabajar y si te cuadra y te gusta, pues tienes que decidirlo. Y pues, por ahora ni me arrepiento y creo que este momento me estoy encontrando en un momento muy feliz, porque sí que es verdad que ya sigue habiendo tensión a la hora de jugar y cumplir objetivos, pero claro, ahora ya es en español, es en la Liga La Sobal, cultura española. es con una táctica española, con una cultura española, ahora me estoy adaptando a la cultura española, porque eso comento muchas veces a los amigos que lo que más me está costando es adaptarme a la cultura española, el horario, la manera el horario laboral, del colegio, a la hora de comer, las comidas, es complicado, pero más o menos nos estamos adaptando y que eso no, ya hemos pasado esa fase, pero al principio fue complicado. Y nada, pues el proyecto del balonmano Nava es el que buscaba. La verdad es que estoy muy contento de cómo estoy trabajando aquí, de cómo me siento aquí y me lo esperaba de otra manera porque no conocía nada y al final pues bueno, las sensaciones son positivas y la verdad es que estoy muy contento con cómo está yendo la cosa. Muy bien. Pues nada, Isaías, muchas gracias por esta charlilla. La verdad que yo creo que ha estado muy entretenida. Bien. Y nada, darte las gracias y bueno, pues que te vaya genial esta temporada y ya tenemos siguiendo, ¿vale? Muy bien, pues muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti.